compartir pantalla. Y bueno, recordando que este es uno de nuestros espacios de los miércoles, como todo miércoles estamos acá ofreciendo espacios de aprendizaje de manera gratuita de diferentes puntos de interés para el gremio de la salud. Y bueno, el día de hoy estamos trabajando con este tema tan interesante. Chévere, si pueden ver mi pantalla. Sí, ya te podemos ver. Perfecto. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Agradezco nuevamente a Dividir por la invitación. Hoy vamos a hablar hoy vamos a aprender, mejor dicho, a leer nuestros productos cosméticos. Mi nombre es María Gabriela Torres, soy farmacéutico, egresada de la Universidad Central de Venezuela, soy cursante del posgrado de Mercadeo y soy farmacéutico regente de una de las sedes de Fotopiel, que es la primera farmacia especializada en piel de Venezuela. Tengo más de 5 años de experiencia en formulación magistral y en cosméticos, así que espero eh, que esta presentación les guste. Los invito a anotar cualquier duda que tengan y al final de la presentación estaremos respondiendo esas preguntas. Lo primero que vamos a entender el día de hoy es el etiquetado cosmético. En cada producto cosmético existe una variedad de ingredientes para su formulación que garantizan su estabilidad y actividad cosmética. El cumplimiento normativo en la industria cosmética representa un sistema complejo de cosmetovigilancia y transparencia química diseñado para proteger la salud pública. Y los principales entes reguladores del etiquetado cosmético son la Unión Europea para los países que forman parte de ella y la FDA para los Estados Unidos. Sin embargo, ellos son los principales referentes a nivel mundial, como es muy bien conocido. Ahora, ¿cuál es el fundamento legal y de dónde vienen las regulaciones legislativas del etiquetado de cosméticos? En la Unión Europea las podemos encontrar en el Reglamento CE número 1223 del 2009 y en la FDA podemos encontrarla en el título 21 del Código de Regulaciones Federales, específicamente en la parte 701 y también en la Ley de Modernización de la Regulación de los Cosméticos o MOCRA. Y en Venezuela nos regimos por nuestro ente regulatorio, que es el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, y el etiquetado de cosméticos específicamente lo podemos identificar en la Providencia Administrativa número 230/2001. Vamos a empezar entonces definiendo qué es el famoso INSI, o por sus siglas en español, la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. El sistema INSI es gestionado por el Personal Care Products Council a través del Comité Internacional de Nomenclatura y su objetivo principal es crear nombres únicos, científicos y globalmente aceptados para cada ingrediente cosmético llamados INSI Names. Algunas veces o casi siempre ellos vienen acompañados del número de registro CAS, que es un número único que se le da a los bueno, no, a los activos cosméticos o cualquier activo químico o ingrediente químico que esté registrado en la nomenclatura científica. Es decir, esto es un sistema de nombres estandarizado mundialmente que nos va a permitir poder entender el listado de ingredientes cosméticos en cualquier parte del mundo. Ahora, seguramente habrán escuchado en las redes sociales que los ingredientes que tienen mayor concentración siempre los vamos a encontrar en la parte superior de la etiqueta o del listado INSI de mi cosmético. Y en cierta parte sí es acertado, aunque el listado INSI sigue otras regulaciones que vamos a ver a continuación. Es decir, no lo vamos a describir siempre en orden de predominancia y concentración, sino que vamos a ver cuáles son los apartados especiales. Entonces, ¿cómo se ubican los ingredientes en una etiqueta?
En primer lugar, los ingredientes que tienen concentración mayor al 1% deben listarse en orden decreciente de predominancia. Es decir, todos los activos o ingredientes que superen el 1% los vamos a encontrar en orden decreciente, es decir, del que tiene mayor concentración al que tiene menor concentración. En este caso, lo que normalmente vamos a encontrar al inicio es lo que conforma el vehículo de mi cosmético. En este caso es agua, como lo pueden ver acá, pero también podría ser alcohol o también podría ser aceites o incluso en un producto cosmético o a base de polvos, como los polvos compactos o los talcos, podemos encontrar en primer lugar el almidón o el talco. Luego tenemos los ingredientes que están en una concentración menor o igual al 1%. En este caso, ellos pueden enumerarse en cualquier orden después de los ingredientes que superan el 1%. Es decir, todos los que tienen uno mayor al 1% los vamos a encontrar en orden decreciente y es lo primero que vamos a ver en la etiqueta, generalmente iniciando por el vehículo. Y en segundo lugar, vamos a encontrar los ingredientes que tienen una concentración menor al 1%, pero van a estar no en orden decreciente, sino no tienen que estar en un orden en específico. En el caso de los colorantes, pueden mencionarse en cualquier orden cuando terminamos de mencionar todos los demás ingredientes. Y este debe incluir el número del Color Index si es formulado en algún país que forme parte de la Unión Europea o si es formulado en Estados Unidos, debe contar con su nombre certificado en Estados Unidos. Aquí es donde vemos una diferencia entre la Unión Europea, en las regulaciones de la Unión Europea y Estados Unidos. En la Unión Europea tienen su propio índice de color, que es el Color Index, que les asigna un número determinado a cada uno de los colores que se le están añadiéndose a la formulación. En cambio, en Estados Unidos sí vamos a encontrar un nombre certificado que está en el listado de la FDA. En este caso que traigo como ejemplo, es un producto formulado en Europa y podemos ver aquí las siglas CI seguidas de un número y óxidos de hierro. Este sería el número asignado a ese color según la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos lo encontraríamos con un nombre diferente. Y los productos que son formulados en Estados Unidos que tengan o que traten de usar el Color Index, pues no van a ser aceptados según las regulaciones de la FDA. Y luego tenemos las fragancias y aromas, que se pueden agrupar bajo los términos genéricos de parfum, fragrance y también aroma o flavor. Es decir, no necesito especificar cuáles son todos los componentes o los ingredientes que yo usé para formar mi fragancia, sino que lo puedo poner como en un nombre genérico que puede ser parfum, fragrance, como en este caso que está aquí en el ejemplo. Esto sí y solo sí, mi fragancia o mi perfume no contiene ningún alérgeno que sea derivado de fragancia. Y es decir, a menos que contenga alérgenos que superen los umbrales de declaración, que en productos que no se remueven es del 0,01% y en productos que sí se remueven es del 0,01%. Si mis fragancias contienen alérgenos que superen esas concentraciones, dependiendo del tipo de producto, entonces debo indicarlo en mi etiquetado. Respecto a los activos cosméticos, podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Empezamos con la vitamina C, que es el nombre común que se le da al nombre químico del ácido ascórbico. Este es uno de los activos más comunes y que siempre buscamos como antioxidante en un producto cosmético. El ácido ascórbico, por ser una molécula bastante inestable y fácilmente oxidable, ha estado un poco en desuso en productos cosméticos. Ahora lo podemos encontrar en forma de moléculas derivadas que tienen una modificación en su estructura química, en su estructura molecular, que es la que la va a proteger de estas reacciones de oxidación. Y también la pueden hacer más estable a largo plazo. ¿Quiere decir que estas moléculas son menos potentes? No necesariamente, porque se van a utilizar en concentraciones equivalentes al ácido ascórbico para ejercer su actividad cosmética. O también se pueden utilizar combinado con otros activos que puedan potenciar ese efecto antioxidante.
Entonces, que no lo encuentre exactamente como ácido ascórbico no significa que es menos potente. La potencia puede depender de diversos factores, entre ellos la concentración. En este caso, traigo dos ejemplos de la vitamina C. En el primero podemos ver identificado con la línea roja que tenemos 5 tipos de moléculas de vitamina C, empezando por el 3-oetil ascorbic acid, luego el ascorbil glucoside, el magnesium ascorbil, el ascorbato de sodio y el ascorbil palmitato fosfato. En este caso vemos que la primera molécula está ubicada bastante arriba en la lista en el listado INSI de mis ingredientes y los demás están un poco más abajo. Pero este producto puede, por ejemplo, promocionar o declarar el porcentaje de vitamina C en función a la vitamina C en conjunto con todo lo que tenemos acá. Es decir, la sumatoria del porcentaje de cada una de las moléculas representa el porcentaje final en términos de vitamina C. Y eso es lo que puede declarar la marca. Es decir, la marca te puede decir que tiene 3% de vitamina C y puedes tener, por ejemplo, aquí 1% que tenemos es otro producto que se promociona por tener como antioxidante la vitamina C y contiene el 3-oetil ascorbic acid, que es otro derivado del ácido ascórbico. En este caso lo vemos un poco más arriba en el listado INSI. Sin embargo, vemos que también hay otros activos que quizás no resalta demasiado el producto, pero que están allí y también potencian su efecto antioxidante. En este caso tenemos en azul la niacinamida, que está mucho más arriba del derivado del ácido ascórbico. Y un poco más abajo tenemos el hialuronato de sodio para aportarle algo de humectante a esta formulación. Entonces podemos encontrar que a pesar de que se promociona como un antioxidante con vitamina C, puede Meeting tener otros being recorded. pueden tener otros principios activos que potencien ese efecto antioxidante y que le den otras características, por ejemplo, humectantes a este producto. Más abajo podemos ver que también tiene otros activos como los extractos botánicos que suelen acompañarse del nombre de la planta y al final el apartado de extracto. Aquí, por ejemplo, tenemos el extracto de aloe barbadensis, que es el aloe vera, y otros como el extracto de brócoli. Entonces, aunque la marca quizás no lo resalte demasiado, lo puedo identificar en mi etiqueta y ver que todos estos activos me pueden potenciar el efecto antioxidante, que es lo que yo estoy buscando en este producto, si ese fuera el caso. Moléculas de ácido hialurónico, el hialuronato de sodio y el ácido hialurónico hidrolizado. En este caso, el hialuronato de sodio es una forma o una molécula del ácido hialurónico que es puede ser de mediano o alto peso molecular que cumple una función más humectante. Y el ácido hialurónico hidrolizado viene en una forma del ácido hialurónico donde su molécula está, digamos, como fragmentada en diversos, o sea, no es la molécula completa, sino que está fragmentada y se puede, digamos que esto va a favorecer que penetre un poco más en nuestra piel y te dé un efecto más como de relleno, entre comillas. Entonces, en este producto vemos que a pesar de que el ácido hialurónico está un poco en la mitad del listado INSI, pues tenemos una combinación de dos moléculas que te van a potenciar ese efecto humectante. Y también nos podemos dar cuenta que hay un complemento un poco más arriba en azul, que es el de pantenol, o también conocido como provitamina B5, que es otro activo bastante humectante, que me va a complementar ese efecto hidratante y antiedad en este producto específicamente. En el segundo caso, tenemos otra etiqueta de otro producto donde vemos que también contiene hialuronato de sodio, pero está ubicado un poco más arriba en el listado INSI, lo que nos puede indicar o podríamos suponer que está en una concentración probablemente del 1% o más, que en este caso sería real porque este producto en su empaque declara contener más del 1% del ácido hialurónico.
Entonces, esto ya nos puede decir por su ubicación en el listado INSI, que todos los activos que están antes del hialuronato de sodio, pues están en una concentración mayor al 1%. Y podríamos decir que este no es tan bueno como el otro como el otro producto porque no tiene dos moléculas de ácido hialurónico. No necesariamente, porque podemos ver que otro complemento que tiene este activo es este péptido que vemos aquí en azul, que también va a complementar ese efecto antiedad que estás buscando en este producto que es, digamos, para la hidratación y para la prevención de las arrugas. Y además tiene otros extractos que seguramente funcionen como antioxidantes y también me complementen su función. Entonces, no quiere decir que este sea mejor porque tiene dos tipos de ácido hialurónico, porque este al contener péptidos también, digamos, promueve o te ayuda a disminuir o retrasar un poco esos efectos del envejecimiento que son las arruguitas. Aquí como conclusión podemos ver que no existe como una fórmula mágica o específica que me ayude a identificar dónde está mi activo cosmético necesariamente, sino que específicamente cuál es la concentración de ese activo si mi producto no lo indica en el empaque, sino que más o menos por su ubicación en este listado podemos asumir que puede encontrarse dependiendo de la concentración en cierto rango, mayor o menor al 1%. Pero bueno, hemos visto entonces que tenemos otros beneficios que nos ofrece el producto, que a veces suelen ser invisibles a nuestros ojos porque no lo dice el empaque al inicio o en el frente. Ahora, ¿cuáles son esos protocolos específicos para sustancias críticas y restringidas? Que en este caso son las nanopartículas, los colorantes y los alérgenos de fragancias. En el caso de las nanopartículas, si tu producto cosmético contiene un producto con un tamaño de partícula que se considere nano, que entre los 10 y los 100 nanómetros, entonces son de declaración obligatoria en la etiqueta. Esto suele suceder, por ejemplo, con los protectores solares que contienen filtros físicos en tamaño nanoparticulado, porque sabemos que los filtros físicos no suelen se pueden poner como blanco sobre la piel y es un poco difícil que él se integre bien y lo podemos ver un poquito blanco, tipo máscara. Entonces esto se ha ido mejorando y ahora tenemos filtros físicos que tienen tamaño nanoparticulado que lo ayudan no solo a integrarlo mejor en la formulación, sino también a que no te den ese efecto blanco sobre la piel. Pero también para poder declarar que tu activo o tu ingrediente es nano, como en este caso, tienes que dar un sustento para verificar que realmente tenga ese tamaño de partícula, que en este caso puede ser con imágenes obtenidas por microscopio electrónico, donde tú asegures que ese tamaño de partícula es menor a los 100 nanómetros para poder declarar. En el siguiente caso tenemos los colorantes, que ya vimos que en la Unión Europea es obligatorio que estén acompañados de su código del Color Index, como en este caso, pero también tenemos el caso de la FDA, que no va a aparecer con la sigla CI ni ningún código del Color Index, sino que va a tener un nombre específico que se va a obtener del listado que está en la FDA. Y por último tenemos los alérgenos de fragancia. También en este caso lo vemos todo como agrupado en el término parfum fragrance, pero si mi fragancia contiene algún tipo de alérgenos en una concentración que ya deba declarar, entonces no lo voy a encontrar como parfum, sino que probablemente tenga el señalado parfum fragrance acompañado del nombre del alérgeno que pertenezca a esa fragancia. Por ejemplo, este listado fue actualizado recientemente y pasamos de tener 14 alérgenos a tener un listado de 80 alérgenos y todo en la Unión Europea. Y todos los productos que contengan alérgenos que bajo esta representación genérica en la etiqueta o en el listado INSI
tienen hasta julio del 2026 para o cambiar esa fragancia o declarar obligatoriamente en su etiqueta cuál es ese alérgeno que contiene. Algunos de estos, por ejemplo, el mentol y también el citronelol, ahora forma parte de este listado. Por último, bueno, aquí también quería detenerme un poco para, en el caso de los alérgenos, para mencionar que hay algunos claims que utilizan algunas marcas que lo hacen como muy propio. Por ejemplo, el término hipoalergénico. El te- Cuando tú hablas de que tu producto es hipoalergénico, quieres decir que no es proalergia, no va a generar ningún tipo de alergia. Pero realmente este no es un término que sea asociado específicamente a un producto, porque todo producto cosmético que ha sido aprobado para su venta y está a la venta en el mercado debe ser hipoalergénico para poder ser comercializado. O sea, es parte de las regulaciones que tú debes aprobar para poder estar en el mercado. Tú digamos que podríamos decir, tu producto, los fragancias que suelen contener alérgenos, tienes menor probabilidad de que ese producto te pueda causar como un episodio de alergia. Sin embargo, eso no puede ser excluyente, no puedes decir que porque mi producto no tiene perfume o fragancia, quiere decir que los otros sí son proalergias y el mío no porque no contiene fragancia. No necesariamente. De hecho, las reacciones alérgicas pueden aparecer por muchas causas y los médicos lo saben de primera mano. Entonces, decir que mi producto es hipoalergénico realmente no puede ser excluyente porque todos los productos prácticamente deben ser hipoalergénicos para poder comercializarse. Sin embargo, si tengo, como les digo, eso también está en constante evolución todo el tiempo. Así como recientemente se cambió, mejor dicho, se actualizó esa lista de alérgenos de 14 a 80, siempre estamos en constante evaluación y estudio con las regulaciones, porque así como evolucionan los activos cosméticos y las formulaciones, también evoluciona la forma de las regulaciones legislativas para comercializar. Ahora, como vimos anteriormente, pues identificar los activos cosméticos o los ingredientes en mi cosmético no es tan fácil. Digamos que es fácil cuando tienes ya un poco más de práctica y trabajas con esos ingredientes y sabes cuál es su función dentro de la formulación. Entonces, puedo utilizar esta página que básicamente es el glosario de ingredientes de la Comisión Europea y que es el COSIN. Tiene una página de home donde puedes hacer una búsqueda avanzada donde te permite colocar el nombre del activo o el ingrediente que quieres conocer y también su número CAS y otros. Si se meten en la página podrán ver que también hay otros apartados de ese activo en específico o ingrediente. Si yo quiero conocer más acerca de él, por ejemplo, su seguridad, para qué se usa, si ha sido retirado, en qué otros productos lo puedo encontrar, etcétera. Y también tengo este apartado de data de referencia. Específicamente en anexos voy a encontrar varias listas donde tenemos una, por ejemplo, de conservantes, de colorantes, que te dice su nombre químico, y también puedes encontrar incluso la concentración a la que él puede ser utilizado en los cosméticos. Entonces, esta es una referencia, digamos, bastante robusta porque es de la poder identificar qué es lo que tengo aquí en mi cosmético. O sea, si leo un nombre que me parece muy extraño y no lo encuentro, lo puedo buscar aquí para evitar, digamos, confusiones con una búsqueda muy amplia en Internet que me puede decir muchísimas cosas de ese activo. En cambio, acá, esta es como la fuente oficial donde yo puedo descubrir cuál es la función de ese ingrediente en mi formulación. Ahora vamos a conocer un poco sobre la diferencia de estos cosméticos con las fórmulas magistrales y cómo ellas representan el concepto de la personalización. Primero vamos a iniciar definiendo qué es una fórmula magistral. Según nuestra ley de medicamentos, en el título 2, capítulo 1 y artículo 5, todo medicamento es todo medicamento destinado a un paciente determinado, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección,
según las normas técnicas del arte farmacéutico, a fin de cumplir expresamente una prescripción facultativa individualizada de las sustancias medicamentosas que incluye. Este será dispensado en la farmacia con la debida información al paciente sin que se requiera registro sanitario para su expendio. Como podemos ver, según nuestra ley de medicamentos, una fórmula magistral es considerada un medicamento, no un cosmético. Solemos confundir o podría confundirse con, por ejemplo, las fórmulas oficinales o digamos, los productos artesanales también, que, digamos, se pueden parecer, pueden confundirse un poco con las fórmulas magistrales, pero estos son productos que tienen otro tipo de legislación y por eso podemos encontrarlo en los anaqueles en forma de venta libre. En cambio, la fórmula magistral tiene otro concepto. Es un medicamento que va a un paciente determinado y se elabora por un farmacéutico o bajo su supervisión, siguiendo las directrices que me indica el médico en el récipe que yo recibo. Entonces, en una fórmula magistral yo voy a encontrar, por ejemplo, un listado de INSI. No lo voy a encontrar porque este no es un producto registrado ni un producto cosmético. Entonces, no tengo que declarar todo el INSI, todo el listado de INSI que tendría que publicarse, por ejemplo, en el caso de un cosmético. Pero sí me va a decir, por ejemplo, cosas importantes como el nombre del paciente, cómo es el almacenamiento y debería también indicar cuáles son los componentes de esa fórmula o en caso contrario que el médico me haya indicado que le ponga un nombre en específico, pues tendrá ese nombre que el médico está indicando en su receta médica. ¿Cuáles son las ventajas de la fórmula magistral o las ventajas de la personalización en tratamientos dermatológicos? En primer lugar, tenemos que hay adaptabilidad a dosis y concentraciones precisas, es decir, puedo jugar con las concentraciones de mis activos o de mis principios activos, dependiendo, por supuesto, de la revisión bibliográfica y cuáles son esas concentraciones permitidas para para elaborarlo en fórmula magistral. O, por ejemplo, hay casos excepcionales en el que un paciente en específico, por recomendación del médico, puede requerir una dosis menor o mayor a la usual que normalmente se utiliza y que esto es más difícil, no se consigue, mejor dicho, a nivel de productos cosméticos o medicamentos que estén a nivel comercial. Entonces, esto me permite adaptar mi dosis a mi paciente específicamente para que cumpla con su efecto terapéutico. Luego tenemos que podemos hacer combinaciones de activos que no estén disponibles en el mercado. Si, por ejemplo, quiero hacer una combinación de un aceite con un activo cosmético o dos activos cosméticos que usualmente no lo consigo en un producto patentado, la fórmula magistral es, digamos, la ideal para poder utilizarlo en combinación siempre y cuando en la revisión bibliográfica no presenten incompatibilidades entre ellos. La siguiente ventaja es el cambio de forma farmacéutica o cosmética. En el caso de productos para uso tópico, podemos elegir, por ejemplo, si lo quiero en crema, si lo quiero en loción o si lo prefiero más bien en un gel, dependiendo de la naturaleza de ese principio activo o de ese activo cosmético. Y en el caso de formulaciones orales, también podemos permitirnos cambios de forma farmacéutica, por ejemplo, de tabletas a suspensión para aquellos pacientes que tienen para deglutir, como los ancianos o, por ejemplo, los bebés o los niños. Y digamos que esto nos ayuda a adaptar también esa fórmula a las necesidades de mi paciente. Luego tenemos la adaptabilidad a necesidades especiales. Si yo conozco que mi paciente tiene alergia, o sea, presenta reacciones alérgicas a un activo en específico que suele encontrarse en muchos patentados, puedo utilizar la fórmula magistral como una herramienta para que pueda utilizar un producto libre de este activo que puede causarle esa reacción alérgica o irritación. Y quiero utilizar una fórmula sin parabenos, sin fragancias o que no contenga aceite de X cosa, entonces puedo utilizarlo, puedo aprovechar la fórmula magistral para poder elaborarlo para mi paciente. Por eso es
una buena forma de adaptar digamos, una indicación a un paciente en específico. Y por último, tenemos como equipo multidisciplinario como ventaja porque una fórmula magistral genera una alianza que no solamente es médico-paciente, sino farmacéutico, médico-paciente. Porque detrás de esa prescripción farmacéutico que lo elabora y que se encarga de verificar concentraciones, dosis, incompatibilidades, por ejemplo, también. Y esto, digamos que en conjunto con el médico te ayuda a tener una respuesta para que este paciente, para mejorar esta salud del paciente. Entonces, por eso es un equipo multidisciplinario que trabaja siempre detrás en pro de la salud del paciente. Luego tenemos por acá en Fotopiel, tenemos un buscador de fórmulas magistrales, un apartado específicamente para buscar fórmulas magistrales de referencia que ya hayan sido utilizadas o hayan sido indicadas por ciertos médicos, por otros médicos. Y si no estás acostumbrado a indicar fórmulas magistrales, pero has tenido pacientes que se ven en la necesidad de optar por esta opción, pues esta es una buena referencia que puedes utilizar para ver esta fórmula según el uso y puedes ver también los activos cosméticos. Para poder registrarte, vas a hacer primero, bueno, para poder iniciar sesión, primero debes hacer un registro donde se piden algunas credenciales que, por ejemplo, tu registro en el Ministerio del Poder Popular de Salud. Entonces, así nosotros podemos verificar y ya que este portal es solamente para médicos, como referencia. Ahora vamos a hablar un poco de la estabilidad de los productos cosméticos. Y vamos a empezar por el envase. En el caso del envase, este no es solamente un contenedor que va a tener, o sea, donde está mi producto cosmético y ya, sino que forma parte de la estabilidad del sistema. Y según el arte farmacéutico, su elección va a depender de varios factores como la reología o la viscosidad y la química o la composición química de este producto. ¿Cuáles son esos parámetros que utilizan los formuladores para seleccionar un envase? El primero es la inocuidad. Al momento de la elección del envase de este producto, tengo que verificar el material. Puede ser vidrio, puede ser plástico o dependiendo de la composición química de mi producto, porque tengo que asegurar, como formulador, se tiene que asegurar de que este producto o la composición de ese envase no migre hacia el producto ni reaccione con ninguno de los ingredientes que se encuentran en la formulación para garantizar la seguridad de este producto. En el segundo punto tenemos la viscosidad, que básicamente lo que regula es, o lo que lo determina, es la salida del producto de este envase. Si es un producto muy denso, como una crema corporal que tenga alta viscosidad, entonces vamos a preferir envases con tarros de boca ancha, por ejemplo. Y si en cambio es un producto tipo loción cremosa, puedo utilizar un envase que sea, por ejemplo, de pump, que estos que tienen dispensador, porque es mucho más fácil que salga por ahí. Y también si tenemos mucho más fluido, pues ya podemos utilizar otros envases como goteros, por ejemplo, que facilitan también la aplicación del producto cosmético al momento del uso. Entonces, son varias cosas que deben tomarse en cuenta para elección de este envase. No es solo, a veces puede ser algo de mercadeo, ciertamente, pero detrás de ese mercadeo también hay una funcionalidad que es lo que me va a permitir adaptar ese producto, adaptar ese envase al producto y garantizar su seguridad. Ahora hablaremos un poco de los ensayos de estabilidad. De los ensayos de estabilidad hay mucho contenido y mucha bibliografía de la que podemos hablar, pero vamos a resumirlo para conocimiento general que estos ensayos de estabilidad son los que evalúan la seguridad y calidad física, química y microbiológica de un producto a lo largo del tiempo, garantizando que sus características iniciales perduren
en un tiempo establecido, que generalmente es el tiempo después de abierto o en la fecha de vencimiento del producto. ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan en los ensayos de estabilidad? En general son los organolépticos en primer lugar, que son el color, el olor y el sabor, que no sufran ninguna modificación por el tiempo que estoy indicando que el producto vence o se mantiene estable después de abierto. Luego tenemos químicos como el pH, la viscosidad o la densidad. Y por último tenemos los microbiológicos, que básicamente son el conteo de microorganismos que pueden estar presentes en ese producto o la ausencia total, la garantía de la ausencia total de microorganismos patógenos que puedan ocasionar un problema a la salud del paciente. En el caso del pH, por ejemplo, tenemos el caso de la urea. La urea es un activo que tiene como pH máximo de estabilidad más o menos alrededor de 5. Si en mi formulación tengo, contengo urea y además mi pH es mucho menor a 5, es decir, es un pH muy ácido, entonces la urea tiene la tendencia a reaccionar con ese medio acuoso de mi formulación y al reaccionar con él se empieza a degradar en sales amoniacales que suelen tener un olor característico desagradable y además puede causar irritación. Entonces, en estos productos que contengan urea, yo tengo que garantizar que el pH se mantenga para que la urea no se degrade mientras está en el envase. Este es un ejemplo de los retos que se enfrentan o los retos que enfrenta un formulador al momento de hacer un producto cosmético. Por ejemplo, tenemos también el caso de la vitamina C o el ácido ascórbico, que su pH de estabilidad, de máxima estabilidad, es muy ácido y no es tan compatible con el pH de la piel. El producto, normalmente, si es un producto para uso en nuestra piel, queremos que el pH sea lo más similar posible a nuestro pH fisiológico, que suele estar entre 4.5 y 5.5. Entonces, lo ideal es que mi producto tenga un pH que sea compatible o que esté dentro de ese rango. El ácido ascórbico, en el que tenemos que, digamos, poner en una balanza cómo puedo adaptar yo ese pH en el que en el que mi activo realmente ejerce su actividad cosmética o su efecto terapéutico a una formulación que sea gentil y que sea compatible con nuestra piel. Es allí donde el formulador tiene que buscar otras alternativas. Es por eso que, por ejemplo, el ácido ascórbico ya no están utilizados, sino que se usan moléculas diferentes o modificadas del ácido ascórbico para mejorar la estabilidad de ese producto y garantizar que no sea irritante para la piel, pero también pueden utilizarse en sinergia con otros activos, por ejemplo, utilizando, si es un activo fácilmente oxidable, se puede utilizar otro activo que sea antioxidante de la formulación dentro de ese producto cosmético para garantizar que ese, el principal, mi activo cosmético, que es el que ejerce el efecto que yo quiero, se mantenga estable a través del tiempo. Entonces son muchas cosas que tenemos que considerar al momento de elaborar un producto cosmético. Y esa es la razón de ser de todos los ingredientes que nosotros vemos en nuestra etiqueta, que muchas veces la gente suele pensar que son innecesarios o porque están tantas cosas en mi producto. Entonces, yo lo que quiero es un solo activo y esta es la razón entonces por la que todos ellos están y los voy a encontrar en mi listado INSI. Entonces, es una invitación también a que vean la importancia, por ejemplo, de la forma de almacenar sus productos cosméticos según lo que te indique el fabricante. Por ejemplo, si debe estar refrigerado, si debes tener cuidado con el cambio de temperatura o si debes protegerlo de la luz, por ejemplo. Todas estas indicaciones que te da el fabricante son para que ese producto te dure todo el tiempo que el empaque indica y te ejerce el efecto o la actividad cosmética sin causar daño. Y también por eso está la importancia de la cosmetovigilancia o la farmacovigilancia, que son estos encargados de reportar todas esas incidencias o también esos efectos secundarios que no son deseados y que no son esperados en ese producto y que van apareciendo a través del tiempo mientras el producto se comercializa.
Esto nos ayuda a darle seguimiento postventa a estos principios, a estos productos cosméticos o estos activos cosméticos y asegurar así su seguridad a lo largo del tiempo. Es por eso que también cuando vemos, por ejemplo, marcas que hacen retiros voluntarios de un producto cosmético porque apareció un componente que no debería estar allí, lo hacen por responsabilidad también, porque a veces a pesar de que todos los ensayos de estabilidad salgan bien y pasemos todas las regulaciones, digamos que hay cosas externas que pueden afectar al producto, que puede degradarse y aparecer algunos activos o algunos ingredientes que no deberían estar ahí, pero reaccionaron por alguna causa externa o no hay razón, no se sabe la razón por la que reaccionó y empezó a aparecer. Entonces las marcas toman la iniciativa de hacer ese retiro voluntario para evitar, aunque no sepa yo las unidades de mis productos tienen este inconveniente, digámoslo así, a pesar de que yo no lo sé, pues lo retiro responsablemente para evitar que tenga efectos negativos en la salud de los pacientes. Y con esto, entonces, damos por terminada esta sesión educativa. Pueden encontrarme en Fotopiel, a mí y a un equipo maravilloso de farmacéuticos, que es en Fotopiel, la primera farmacia especializada en piel de Venezuela. Tenemos página web que es fotopiel.com y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @fotopiel. Y mi nombre es María Gabriela, soy farmacéutico y muchas gracias a Lividil por esta invitación. Cualquier duda que tengan, pues entonces abrimos el espacio a las preguntas. Bien. Muchas gracias, María Gabriela, por este webinar de hoy que nos ayuda a comprender desde diferentes puntos de vista lo importante de saber leer las etiquetas de los productos, o bien sea que estamos usando, que queremos comprar o que queremos como médicos, si nos acompañan hoy aquí doctores, es pues indicar en nuestra consulta. Excelente webinar, me encantaría si tienen preguntas, si tienen dudas, eh, si tienen algún comentario para María Gabriela, pueden irlo dejando acá en el chat. Por acá comenzamos, tenemos a Richard que nos pregunta con respecto a colorantes, co- con respecto a colorantes, ¿cómo tienen descripciones específicas según la UE o en Estados Unidos? Unidad Europea, exacto. ¿Cómo se diferencia con la ley sanitaria de Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela, nosotros, digamos, lo que indica nuestra ley o lo que indica la providencia de Contraloría Sanitaria es que nos regimos por el sistema INSI. Y bueno, realmente es indiferente si tiene el color index o el nombre de el color según, o sea, según la regulación de Estados Unidos. O sea, en Venezuela específicamente, lo que debe cumplir es que esté en el orden INSI. No necesariamente hay distinción entre los que son de la Unión Europea, que tienen el Color Index, o los de Estados Unidos. Todos pueden comercializarse aquí siempre y cuando pasen por todos los ensayos de estabilidad que se hacen en el Instituto Nacional de Higiene y que luego son aprobados por la Contraloría Sanitaria. Bueno, Richard nos avisa si tu pregunta fue respondida. Tengo por acá a Jorge García que dice visitador médico. Excelente. Jorge, espero que este webinar también nos puedes compartir aquí en el chat cómo este webinar te ayuda a comprender mejor los productos. Me deja por acá María Rojas. Fotopiel sigue teniendo fórmulas magistrales. Sí, Fotopiel sigue elaborando fórmulas magistrales. Las hacemos igualmente en nuestro laboratorio, en el Centro Comercial Terras Plaza, en nuestra sede de allí, y simplemente tienes que traer el récipe médico o enviarlo por WhatsApp para que sea elaborado y luego de que se elabora puedes ir a retirarlo en la sede. La siguiente pregunta que dice cómo esas fórmulas se comparan con los productos de origen de un laboratorio grande y reconocido. Bueno, la respuesta es que no hay comparación directa entre una fórmula magistral y un producto patentado. Un producto patentado lleva muchísimos estudios, ensayos de estabilidad
de su elaboración que deben cumplir para poder ser comercializados posteriormente. En el caso de la fórmula magistral, que no requiere que no requiere registro sanitario ni requiere permisología para tenerla así a la venta, no es obligatorio hacerle todas esas esos ensayos de estabilidad, por ejemplo, porque además la fórmula magistral es un producto extemporáneo, es decir, que me va a durar por un tiempo determinado, generalmente por el que te indica el médico. Si el médico te dice que lo vas a utilizar por un mes, pues te va a durar por un mes. Si lo vas a usar por mucho tiempo, la estabilidad de fórmula magistral es la que me va a decir cuánto tiempo me va a durar, que generalmente está alrededor de los 3 meses. Entonces, la tecnología que hay detrás de una forma magistral es mucho más sencilla que un producto patentado en cuanto a textura, en cuanto a propiedades organolépticas. Entonces, es un producto como más sencillo que busca más bien cumplir otra función que es la de ejercer un efecto terapéutico en un paciente en específico. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que dice, en caso de las formulaciones patentadas que refieren altas concentraciones de activos, por ejemplo, una vitamina C optimizada, ¿cuál debería ser el pH ideal para que sea estable? El pH ideal va a depender de la molécula de vitamina C que tengamos en la formulación. O sea, no es que si yo tengo un derivado de la vitamina, o sea, cuando tú me dices vitamina C optimizada, puede ser un derivado de la vitamina C, pero específicamente habría que saber cuál es esa molécula, cuál fue esa modificación que se hizo a esa estructura química para poder saber cuál es el pH de estabilidad. Pero ¿cuál es la diferencia general con ella? Es que así como el ácido ascórbico necesita pH 3 más cercano al pH fisiológico de la piel, que normalmente es entre 4,5 y 5,5. Pero esto va a depender específicamente de la molécula de vitamina C o de ácido ascórbico modificada que yo tenga en mi forma con el de nuestra piel. Ese es siempre el objetivo de este tipo de moléculas. Perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, están a tiempo si quieren hacer. Excelente, me encantó este tipo de actividades. Gracias, Jorge. Un gusto tenerte por aquí. Desde acá, desde IBIDIL, los estamos haciendo todos los miércoles, por supuesto, de temas variados. En esta oportunidad, pues tuvimos esta elección de hablar un poco sobre cómo conocer los productos, un tema que puede interesar además a diferentes personas, a médicos, a consumidores, al consumidor final, en este caso, personas afines a las ciencias de la salud, a otros farmacéuticos. Entonces, bueno, este tema fue un poco más variado. Estamos trabajando los miércoles temas dirigidos a la medicina, dermatológica, eh, medicina estética, pero también temas humanos que son muy importantes también para toda persona del área de la salud, bien sea afín o bien sea médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Entonces, bueno, por acá siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Instituto Dividir, para quienes aún no nos siguen y se hayan enterado por otros medios. Por ahí siempre estamos publicando nuestras actividades y para nosotros es un gusto poderles brindar espacios de aprendizaje. Me queda por Ok, veo acá, una me tengo preguntita por acá más. otra pregunta, sí. Ajá, Sí, esta pregunta dice, ujú, me preocupa la me preocupa formulación la de productos formulación de productos cosméticos. cosméticos en oficinas de farmacia por su seguridad. ¿Qué parámetros toman en cuenta? Ok, aquí la respuesta es que no deben sentir preocupación por formulaciones magistrales. Ellos utilizan otros parámetros diferentes a los que utiliza un producto cosmético que va a ser comercializado por un tiempo indefinido. Por ejemplo, si hago yo ensayos de estabilidad
hago ensayos de estabilidad, por ejemplo, acelerada para ver si esa formulación va a seguir cumpliendo con su actividad cosmética o en el caso del medicamento, su efecto terapéutico. En el caso de las formulaciones magistrales, se usan parámetros para formulaciones magistrales. Por ejemplo, tienes que utilizar principios activos certificados de calidad, donde digamos, ¿cómo se llama? La persona que te lo vende, disculpen que no me acuerdo del término, te tiene que dar una certificación de que estás utilizando un activo de calidad que ya viene con un certificado de calidad de esa materia prima en específico. También trabajamos obviamente en un ambiente que es cerrado, que es limpio. Se utilizan implementos de seguridad tanto para proteger al formulador como a la fórmula que estás elaborando. Y también se hacen, dependiendo de la fórmula, se pueden hacer pruebas para ver, digamos, si hay incompatibilidades que puedan causar alergias o algo a los pacientes. Pero con estos cosméticos nos estamos refiriendo a algunos de calidad que garantizan la calidad a largo plazo o por el tiempo que yo tengo, que voy a tener a la venta ese producto, que es su fecha de caducidad o su fecha después de abierto. Si yo la adquirí, ya lo abrí. En el caso de las fórmulas magistrales, pues siguen parámetros que también son internacionales, generalmente vienen de España, pero son aplicados específicamente a estos productos que se elaboran en oficina de farmacia. Es decir, no hay comparación directa nuevamente entre un producto patentado y un producto de formulación magistral. Perfecto. Bueno, siempre importante para quienes dejan sus preguntas, si fue respondida, eh, siempre nos interesa saber. Voy a dejar por acá otra, saber, bueno, de la doctora Ingrid, saber leer las etiquetas o al menos intentarlo ha sido una evolución en mi vida gracias a los farmacéuticos de Fotopiel. Y posterior a este, me pareció que había otro, pero no lo leo. Ok, bueno, no sé si definitivamente hoy en día, no solo para el tema cosmético, para el tema de alimentación, también se ha puesto muy en boga eh, saber, conocer, tener una idea, una noción de por lo menos identificar eh, las sustancias que están en los productos que más estamos utilizando. Y esto, por supuesto, pues se alinea a estar pendiente de nuestra calidad de vida, de garantizar el resultado que verdaderamente queremos, perdón, bueno, de estar más al cuidado de qué productos estamos utilizando, en este caso en nuestra piel. Entonces, bueno, ha sido de verdad por eso este tema lo escogimos, porque sé que hoy, sabemos que hoy en día es de mucho valor para la comunidad. Por aquí dice, feliz noche, ¿cuál es su opinión sobre los productos chinos? ¿Son seguros? Bueno, aquí más que la procedencia del producto, o sea, de dónde viene la nacionalidad, lo más importante que debe uno tomar en cuenta al momento de adquirir un producto cosmético es el registro sanitario. Por venezolana, de que ese producto al llegar a nuestro territorio fue evaluado, se hicieron los ensayos requeridos, se garantizó que es un producto de calidad, que es un producto seguro. India, lo que sea, si este producto tiene un registro sanitario, un número de registro sanitario, puedo confiar de que es un producto seguro según los parámetros que se miden en nuestra legislación venezolana. Ahora, si es un producto que no tiene registro sanitario y que no conozco la procedencia, o sea, cómo llegó al país, cómo fue el traslado, cómo sé si mientras lo trasladaban no hubo cambio de temperatura y se degradó o si no había animales en ese transporte. Entonces, ¿cómo yo garantizo si ese producto es de calidad si no sé, si mi ente regulatorio no lo verificó?
Entonces, si mi producto no tiene registro sanitario, no puedo garantizar la seguridad, no importa la procedencia. En cambio, tiene el registro sanitario, pues puedo tener seguridad, más seguridad de que ese producto realmente es de calidad y puede ser utilizado sin problemas. Sí, hay una polémica, como bien dices, más que por su procedencia, por el tema de que los están copiando muchísimo, que es con el tema de los cosméticos coreanos, ¿no? Sí, es un tema para hablar muchísimo, que te da mucho de qué hablar, porque hay unos que tienen buenas formulaciones, que la verdad se nota que hay bastante tecnología, otras marcas que sabemos que no tienen la calidad que deberían tener. Entonces, ¿cómo yo lo identifico? ¿Cómo yo sé cuál funciona, cuál no? O sea, tiene que haber como una investigación también un poco más profunda, no solamente buscar en TikTok las reviews, sino también buscar en internet cuál es la procedencia de ese laboratorio, qué es lo que está haciendo, qué es lo que formula, quién está detrás. Entonces, es algo que, o sea, para aumentar la confianza en esos productos, pues tenemos que investigar mucho más sobre ellos. Entonces, tampoco podemos generalizar que todos los productos de esta nacionalidad son malos o son buenos, simplemente hay que investigar porque gente mala hay en todos lados. Entonces, hay que investigar para poder saber y apoyarte en los especialistas que te pueden ayudar a identificarlos. Así es. Ahí está nuestra parte como consumidores que también tenemos responsabilidad bueno, de lo que compramos. Entonces, cuando elegimos eh, acompañarnos, si tenemos dudas, si por ejemplo en estos casos hay dudas sobre la calidad y que sea verídico los componentes de esos productos. Bueno, ya por aquí para cerrar, para irnos despidiendo, leo este comentario. Me encanta absorber el conocimiento de los grandes profesionales farmacéuticos de Fotopiel, son lo máximo. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Bueno, si no tenemos más preguntas, estamos listos para despedirnos el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, eh, María Gabriela, por acompañarnos, por compartir tu conocimiento y tu experiencia en este tema tan Gracias, interesante no, como es gracias la a ustedes por la lectura invitación. de los productos. Los esperamos como cada miércoles en nuestros webinars gratuitos. La semana que viene, por ahora, no tenemos webinar, vamos a estar de descanso y retomamos en mayo, el 6 de mayo, con un nuevo tema. Ya les estaremos compartiendo por redes sociales, así que atentos a nuestras redes sociales, @Instituto IBILIT. Feliz noche para todos y muchas gracias. Gracias a todos, feliz noche.